agradecemos la atención a esta convocatoria. Quisiera formular algunas precisiones en relación con el estado que guarda el diálogo para encontrar una solución política a la coyuntura que vive el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Primero que hay que decir es que desde finales de la semana pasada, a impulso nuestro, se constituyó un mecanismo de diálogo con la coordinación parlamentaria. El propósito de ese diálogo, como lo hemos venido diciendo, es superar esta coyuntura, abonar a la reconstrucción de la unidad y, sobre todo, que podamos recuperar la normalidad en el funcionamiento del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado. Es un impulso que surgió de nuestra parte con el mejor ánimo de abonar a una solución política y, sobre todo, reconociendo que es necesario en estos momentos un clima de cordialidad en la bancada en razón de la competencia en la que está el Partido Acción Nacional en 14 entidades federativas. Tuvimos varias reuniones y varios encuentros. Hicimos importantes acercamientos. Hemos convenido inicialmente crear un modelo de administración de los recursos del grupo parlamentario a partir de la creación de un comité de administración, es decir, sustituir el modelo de administración unipersonal por un modelo de administración colegiada. Ese comité de administración sería decidido por la mayoría o por la bancada del grupo parlamentario a propuesta del coordinador. También acordamos o nos aproximamos a establecer que la Comisión de Régimen Interno pudiera también resolver sobre las modificaciones a la integración de las comisiones y de los comités. Es decir, que sea este órgano que integra la pluralidad del grupo parlamentario la instancia que decida cuáles son los interlocutores frente al trabajo parlamentario en el Senado de la República. También convenimos crear un modelo de rendición de cuentas y de transparencia a través del fortalecimiento de la Comisión de Vigilancia y dotarle a esta Comisión de Vigilancia de la facultad de establecer criterios y políticas en materia de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental, específicamente a la información pública que tiene a su cargo el grupo parlamentario. Estas fueron las aproximaciones, entre otras, pues son las más destacadas. También hicimos un acuerdo en el sentido de crear una instancia de transición administrativa en la cual un senador, compañero nuestro, pudiera facilitar el trabajo de transición y sobre todo de la administración de los recursos en esta coyuntura frente a la posibilidad de reformar los estatutos el próximo 10 de julio. Habíamos convenido también que en esa sesión, la del 10 de julio, pudiéramos reformar los estatutos para impactar estos acuerdos. Sin embargo, el día de ayer por la noche, la negociación tuvo un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre consiste en que no hay acuerdo sobre cuál es el estatuto que ha de modificarse o cuál es el estatuto sobre el cual se están planteando las modificaciones. Como es de entenderse, nuestra posición es que el estatuto vigente es la del 19, el estatuto aprobado el 19 de junio. La posición de la contraparte ha sido que ese estatuto no tiene validez y es justamente lo que no resolvimos el día de ayer. Nosotros hemos aducido que el estatuto aprobado el día 19 de junio está debidamente registrado ante la mesa directiva y que ese debe ser el documento sobre el cual podemos trabajar las modificaciones. Es una deslealtad al diálogo que hemos instalado aducir el día de hoy que por razones de compromisos personales no llegamos a la concreción de este acuerdo. No, eso no es apegado a la verdad. No llegamos a un acuerdo, no se concretó el acuerdo en razón de que persiste la diferencia sobre el reconocimiento de la vigencia de los estatutos. Tan no se reconoce la vigencia de los estatutos que se presentó ya una impugnación ante, creo, el Tribunal Electoral. Y ese es justamente el punto medular. Debo también decir que parte de las negociaciones que se instalaron en días previos
es que tratemos de resolver la cuestión, este diferendo, dentro del grupo parlamentario y tratar de evitar que otras instancias judiciales puedan intervenir. Ese es el punto central del diferendo. A pesar de la impugnación, y así lo hicimos saber desde el día de ayer, a pesar de la impugnación, nosotros no nos vamos a levantar de la mesa. Seguimos sosteniendo los acuerdos que hasta el día de hoy hemos suscrito. Seguiremos abonando a la negociación, al acuerdo, porque lo que nos interesa es que prevalezcan las condiciones de unidad internas, que prevalezca un clima de cordialidad y que los senadores de Acción Nacional podamos trabajar en lo que debemos, que es justamente la construcción de bienes públicos a través de la función legislativa. Con independencia de la impugnación, la cual defenderemos con toda puntualidad ante las instancias correspondientes, a pesar de la impugnación, nosotros seguimos sentados en la negociación, seguimos sentados en la mesa y proponemos e insistimos en que el próximo 10 de julio pudiéramos generar un estatuto de consenso a partir de las contribuciones que una mayoría hizo en la reforma del 19 de junio. Ese es el estado de la negociación, insistimos, nosotros no reventamos la negociación el día de ayer, simplemente se llegó a un impasse en razón de que hay una diferencia sobre el estatuto vigente. Nosotros, tal y como lo ha determinado la mesa directiva, insistimos en que el estatuto sobre el cual tenemos que trabajar estas modificaciones es aquel que aprobó una mayoría el 19 de junio. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que es momento de poner fin a este diferendo, a esta coyuntura. Hacemos un llamado respetuoso a que volvamos a establecer el diálogo, volvamos a establecer la mesa de negociación sobre la premisa de que en democracia una mayoría debe ser respetada. Estas órdenes para preguntas y comentarios. Gracias. Senador, muy buenos días. Muy buenos días. Senador, entonces, ¿ustedes desconocen esta propuesta de estatutos que el senador José María Martínez nos entregó hace un momento, en donde decía que solo faltaban las firmas de usted y del senador Cordero para que pudiera establecerse? Decía que aquí ya se tenía el 80% de avance en los acuerdos. ¿Usted desconoce este documento entonces? Mire, nosotros llegamos a una aproximación muy puntual sobre modificaciones en específico que están impactadas, creo, en ese documento. Pero falta la parte más importante, que es el documento a través del cual se señala qué estamos modificando. ¿El estatuto del 19 de junio o el estatuto que originalmente registró el grupo parlamentario cuando se constituyó la legislatura? Y esa fue la parte que no pudimos resolver. En efecto, avanzamos en un conjunto de redacciones que tienen aproximaciones muy importantes, muy relevantes, que imprimen la visión de las dos posiciones, la visión que originalmente motivó la reforma estatutaria, que básicamente es mayor transparencia, mayor colegialidad en la toma de decisiones, mayor oportunidad de participación de las distintas expresiones dentro del grupo parlamentario y sobre todo que las decisiones no se tomen por decisión unipersonal, sino a través del principio de mayoría. La otra posición, que también están armonizados en esos avances, es que el coordinador tenga también una posibilidad de conducir los trabajos y de participar también en la toma de decisiones. Por ejemplo, se retoma la Comisión de Régimen Interno, que fue creada por la reforma estatutaria del 19 de junio. También se retoma, por ejemplo, la existencia del Comité de Transparencia, que fue producto de la reforma del 19 de junio. También se retoma el hecho de que las modificaciones en las comisiones y comités se resuelvan a través de un análisis colegiado y no de manera unipersonal. Por eso llegamos a un acuerdo y por eso está impactado en ese borrador de acuerdo. Pero si usted se fija, está el texto de las redacciones específicas de las reglas, pero no está todavía la fundamentación o la exposición de motivos donde se debe razonar cuál es el estatuto que se está modificando. Nuestra posición es obvia. Nosotros hemos registrado puntualmente un estatuto aprobado por mayoría. Ahora nos piden que desconozcamos esa decisión, lo cual es absolutamente imposible. No solamente eso, y aquí quiero ser muy puntual, dada la impugnación, si nosotros aceptamos que se está modificando el estatuto original,
eso implica un acto consentido y afectaría la defensa de la decisión que nosotros entendemos es legítima y apegada a estatutos. Esa es la diferencia que persiste, esa es la diferencia que no podemos resolver o no hemos podido resolver. Nosotros apelábamos a la generosidad de que privilegiara la regularidad estatutaria y normativa que nos hemos dado. Hay una decisión de la mesa directiva que ha tomado conocimiento de ese estatuto reformado. Sobre ese estatuto reformado debiéramos trabajar. Sobre ese estatuto reformado que está en los órganos del Senado de la República, debiéramos construir la modificación y no regresarnos a un punto de quiebre o un punto donde no hay posibilidad de entendimiento. Ya por último, jurídicamente, ¿qué esperan ustedes de la impugnación que realizó el CEN y entendemos que el senador Javier Corral, cuando el tribunal ya ha dicho que ellos no conocen esta materia, ¿no? Entonces, ¿qué esperarían? ¿En qué instancia? Entonces tendría que resolver si son válidos o no estos estatutos. Nosotros estamos completamente claros que no va a prosperar esa impugnación, pero que en términos de la estrategia que se ha seguido hay muchos inconvenientes. Mire, no se puede impugnar la nada, solo se impugna lo que existe jurídicamente. El hecho de haber impugnado el estatuto implica un reconocimiento implícito de que los estatutos fueron válidamente suscritos y válidamente registrados ante la mesa directiva. No solamente eso, también implica el reconocimiento de que la famosa desautorización no es un mecanismo puntual para impugnar los estatutos. Yo creo que tiene muchas aristas que creo que no fueron debidamente consideradas, pero en fin, es su derecho, está en sus atribuciones acudir ante una instancia, nosotros la respetamos, pero eso no significa, el hecho de la impugnación no significa que nosotros no sigamos acordando, construyendo los espacios de orden a través de nuevas reglas, de unidad a través de un mejor entendimiento entre nosotros. Lo digo con toda claridad y puntualidad. No nos vamos a levantar de la mesa de diálogo, de acuerdo, de negociación en razón de la impugnación. Están en su derecho, les deseamos éxito en la impugnación, pero nosotros queremos construir una solución política de fondo. Hay una ventana de oportunidad de aquí al 10 de julio, la seguiremos construyendo precisamente para recuperar la normalidad del grupo parlamentario sobre la base de reglas claras, de reglas razonables y sobre todo reglas que impliquen reconocer que el grupo parlamentario del PAN es una realidad viva que se integra entre pares y que no existe unos sobre otros. Senador, buenos días. Le quisiera preguntar, ¿por qué insisten en estos estatutos? Bueno, sí entiendo que los dan por aprobados por la mesa directiva, aunque el senador Preciado le pidió al senador Cordero excusarse por ser parte de este conflicto. ¿Y cuándo se van a volver a reunir para buscar una salida? Dice que no se van a levantar de la mesa. Nosotros estamos en permanente diálogo. Yo he tenido un par de conversaciones en la mañana con el senador José María Martínez. Yo quiero insistir en esta parte porque es muy relevante. Nosotros tuvimos el impulso al diálogo. Ese impulso al diálogo no vino de otro lado. Nosotros lo ofrecimos, nosotros lo propusimos, nosotros lo articulamos, nosotros lo estamos alimentando, porque tenemos la mejor intención de resolver esto por la vía política. Hay que recordar que fuimos nosotros los que propusimos que ya dejáramos de debatir públicamente esta coyuntura. Nosotros hemos sido los que estamos construyendo las soluciones. Soluciones que pretenden, básicamente, aumentar la transparencia, la rendición de cuentas, que la democracia interna prevalezca y sobre todo que no existan márgenes para la discordia entre nosotros. Y eso se resuelve a través de reglas. La política tiene como propósito construir reglas para ordenar la convivencia, es lo que estamos haciendo, lo que hicimos desde un origen. Y miren, creo que ya que está quedando claro que la solución que propusimos originalmente es la correcta, a través de los estatutos, definir las reglas de nuestra convivencia. Tan es así que estamos construyendo esas reglas. Creo que ya hay entendimiento de las dos partes de que es a través de la reforma estatutaria como podemos restablecer nuestra convivencia ordenada, razonable y sobre todo cierta. Eso es justamente lo que estamos construyendo y esa es justamente nuestra posición. Cuando hay un diferendo, la forma de resolverlo es haciendo política, pero sobre todo estableciendo las reglas que van a aplicar hacia el futuro. Vamos a insistir en los encuentros el día de hoy. Nosotros creemos, y lo hemos dicho reiteradamente, que la forma de resolver este diferendo es que firmáramos todos juntos una especie de instructivo de convivencia. Y ese instructivo de convivencia es justamente los estatutos.
Pues es muy fácil, jurídicamente tiene enormes implicaciones. Mire usted, hoy está una ley vigente, piense en la que sea, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y usted tiene que presentar una iniciativa de reforma a esa ley orgánica, ¿no? Y con eso inicia el procedimiento legislativo de reforma. Es absolutamente inviable jurídicamente que usted plantee una iniciativa sobre una ley que no existe. Usted no puede reformar una ley que no existe. Y ese es un asunto que puede ser de la mayor relevancia, porque la mesa directiva tiene que tomar conocimiento de cuál es el estatuto que se reformó. La mesa directiva, si no lo hacemos bien, nos puede decir: oiga, señores, ustedes están reformando un estatuto que ya fue superado por un segundo estatuto, y eso puede provocar que las reglas no cobren la vigencia debida. Lo que estamos proponiendo es hacerlo bien y reconocer que hubo un estatuto que fue reformado, que el reformado se registró en la mesa directiva y que sobre ese tenemos que trabajar. Parece una cuestión menor, pero es una cuestión de forma. Lo que no parece razonable es la insistencia de desconocer que esa realidad existe y que estamos en esta circunstancia precisamente porque se reformaron los estatutos y que hay de nuestra parte la mejor voluntad de matizar esas reformas para incorporar otros puntos de vista, pero manteniendo a salvo el espíritu de esta reforma. Y el espíritu de esta reforma es más transparencia, más democracia, más colegialidad. Sí, senador, más allá de cuál es el estatuto que se modificaría, sobre este documento que nos dio el senador José María Martínez, ¿ustedes tienen algún inconveniente, algún desacuerdo o están de acuerdo completamente con todos los artículos? Es que falta la parte importante. Mire usted, si usted abre el artículo 25 y revisan los requisitos para la reforma, dice en las fracciones, los incisos B y C, que se tiene que especificar los artículos que son reformados y que se tiene que razonar cuáles son los beneficios que estas reformas implican. Bueno, para cumplir ese requisito tenemos que ponernos de acuerdo en algo. ¿Cuál es el artículo que estamos reformando? Y en consecuencia, ¿cuál es el estatuto vigente? No es una cuestión menor, nos lo ordenan los estatutos. Es la parte central de los requisitos de forma para poder celebrar válidamente la sesión del 10 de julio y poder registrar debidamente el estatuto que se genera a partir de esa reunión en la mesa directiva. No es una cuestión menor, nos lo está ordenando los estatutos. No podemos nosotros violar nuestras propias normas en aras de resolver un problema de convivencia. Es justamente lo que estamos haciendo. Cuando llegamos a ese punto, es decir, razonemos ahora el cumplimiento de requisitos de forma, es donde nos atoramos. ¿Cuál es el estatuto vigente? Nosotros decimos que el 19 de junio, ellos dicen que el otro estatuto. Está absolutamente claro que una mayoría cumplió en tiempo y forma con los extremos que establece el artículo 25. Parece una cuestión que puede haberse resuelto con un poco de generosidad y sentido jurídico. Y en ese sentido, ¿no se podría remitir al órgano jurídico que está dentro de la mesa directiva que diera un dictamen, digamos? No, porque mire usted, dice claramente la ley orgánica del Congreso General que los grupos parlamentarios tienen autonomía con respecto a los órganos internos del Senado. En consecuencia, ningún órgano interno del Senado puede decirnos: tú tienes que hacer A, B y C, lo tenemos que resolver nosotros. Pero sí es cierto que si no cumplimos con los requisitos de forma, cualquier circunstancia anómala puede ser motivo u ocasión para que la mesa directiva decida no registrar esos estatutos. Es lo que estamos cuidando, requisitos de forma. Yo insisto que ya existe un dictamen de la mesa directiva que toma conocimiento de los estatutos. Lo más sencillo para resolver este diferendo es que pongamos ahí, en el documento que ustedes tienen, que la reforma que estamos planteando es sobre el estatuto del 19 de junio y todos felices y contentos, pero es justamente lo que no se quiere aceptar, y tan no se quiere aceptar que ya se impugnó. Nosotros respetamos el derecho a la impugnación, respetamos el derecho a dilucidar este asunto en los órganos judiciales que se entiendan competentes. Nosotros no vamos a aprovechar la impugnación y vamos a usar la impugnación para atizarle al conflicto. Nuestra posición es de encontrar una solución política a esta coyuntura y superarla de una vez por todas. Ya llegamos a un buen punto de encuentro. Ya las dos partes coinciden en que la forma de reordenar nuestra convivencia es a través de una reforma estatutaria. ¿Qué tal? Buenos días, senador. Buenos días, don David. Ante este impasse que usted nos está comentando en este momento, ¿sería conveniente la entrada de personajes importantes, destacados del panismo, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos, quien parece que ya levantó la mano para intentar solucionar este conflicto, o ustedes consideran que son lo suficientemente capaces de solucionarlo internamente? Nosotros hacemos política todos los días.
Lo más paradójico de esto es que podamos hacer política con nuestros adversarios y no podamos hacer política entre nosotros mismos. Eso es justamente a lo que hemos llamado en los últimos días de nuestra parte, de insistir en que hagamos política para encontrar una solución a este diferendo. Es bienvenida las aportaciones de cualquier panista a la construcción de las soluciones, pero el deber principal lo tenemos nosotros. La obligación ética y política la tenemos los senadores de Acción Nacional, que somos de alguna manera los involucrados en esta atención y también los primeros responsables en encontrarle la solución. Creo que cualquier llamado por parte de panistas que les interese y que estén preocupados por la circunstancia en la que vivimos es bienvenida y debe ser escuchada con toda serenidad, con toda cautela y sobre todo con muchísima atención. Pero eso no significa que nosotros evadamos nuestra principal responsabilidad, que es encontrar las soluciones políticas a los diferendos persistentes. Gerardo, senador, preguntarle, ¿firman o no firman este documento? Digo así en términos ya pues más sencillitos, ¿lo van a firmar o no ustedes en los términos en los que se encuentran en este instante? Esa es una primera pregunta. La segunda, preguntarle también si deciden no hacerlo, entonces pues va a continuar este pleito a la eternidad, sobre todo por el manejo del dinero. Ya pues el área administrativa del Senado de la República reconoce que al único que le puede entregar los recursos es al coordinador parlamentario, y como entiendo que pues este asunto era básicamente por el control de ese recurso, pues entonces quisiéramos saber qué es lo que va a suceder y si consideraría usted que pues la negociación se cayó porque precisamente el dirigente Gustavo Madero decidió ir a la impugnación o seguir el pleito, porque también ellos dicen que no van a retirar tampoco las denuncias ante la Procuraduría de Justicia del DF. Son varios temas. Primero, yo quisiera ser muy insistente que esta percepción de que la reforma estatutaria está motivada por el control del dinero no es correcta. Está motivada por la necesidad de generar esquemas de transparencia en el uso de los recursos, que es lo que nos ha motivado, y creo que ha quedado claro de la necesidad de que eso suceda. Le ayuda al grupo parlamentario para una mejor relación, pero también nos ayuda a reencontrar con los ciudadanos la confianza que se pueda perder por un uso no puntual de los recursos públicos. Es justamente lo que estamos tratando de hacer. Miren, evidentemente el PAN está en una circunstancia en la cual estamos en la antesala de la competencia electoral, la competencia interna. Pues por supuesto que hay suspicacia de unos y otros con respecto al uso de los recursos, a la toma de decisiones. ¿Por qué no remediamos esas suspicacias a través de reglas que nos ordenen y que retiren los elementos de la discordia de nuestra cotidianeidad? Es lo que estamos proponiendo nosotros. No solamente eso, miren, ya tenemos un problema jurídico adicional, se lo explicaba hace un momento. En términos de la impugnación, si nosotros firmamos un documento que implique reconocer que la reforma está basada en el documento original, es un acto consentido. Y eso afecta la defensa de nuestras decisiones. Eso no lo podemos hacer. Por el contrario, parece ser que si ellos firman el documento basándose en el segundo estatuto, afectan su impugnación frente al Tribunal Electoral. Nosotros decimos una cosa muy sencilla, ni ustedes ni nosotros. Corramos el procedimiento como está, esperemos la decisión de la impugnación, vayamos al 10 de julio y encontremos una solución desde la reforma estatutaria. Solución salomónica. Pero cuando se insiste en que o es una o es otra, entonces nunca se va a llegar a entendimiento. Por supuesto que una parte y otra puede ver afectada su defensa frente a la impugnación. Ayer que no había impugnación, pues esto se puede hacer resuelto de otra manera. Hoy ya la hay. En consecuencia, es absolutamente legítimo, leal y entendible que ninguna de las dos partes afecte las posibilidades de defensa de sus actos. Entonces, dejemos aislado ese tema, vayamos al 10 de julio y ahí discutimos esta reforma estatutaria conforme a la norma que esté vigente. Ahora bien, y aquí viene una parte central, la reforma estatutaria, en términos del 25 que tienen en sus manos, se puede iniciar en dos supuestos, por el coordinador o por el 20% de los integrantes de la bancada. Basta la firma del coordinador parlamentario para que vayamos el 10 de julio a una sesión de reforma estatutaria y resolvamos este conflicto. Esa es la solución para que ninguno de nosotros estemos en una circunstancia en la cual tengamos que optar entre aceptar y reconocer una circunstancia que le afecta al otro, o bien de afectar nuestras posibilidades de defensa frente a una impugnación que, debo aclarar, nosotros no metimos.
Pues yo creo que en estas últimas horas hemos generado razones muy claras de confianza. Estamos sentados, hemos estado discutiendo, se reconoce incluso aproximaciones relevantes que están plasmadas en papel. Yo creo que está absolutamente claro que podemos confiar entre unos y otros. Nosotros hacemos política con sentido de honor, no estaría dando la cara si no fuéramos a cumplir. Nosotros estamos diciendo que estamos abonando al proceso. Nosotros no queremos el rompimiento, no queremos la división, no queremos la desunión del grupo parlamentario. Hemos abonado justamente a resolver esta tensión. Está acreditado en los hechos nuestra intención. Fuimos los que declaramos unilateralmente el cese de hostilidades, como le he llamado, y fuimos los que propusimos la mesa de negociación. Creo que nuestra posición y nuestra contribución a esta solución está absolutamente acreditada. Simplemente resolvamos los obstáculos que nos siguen separando. Hay la posibilidad de que el coordinador, con su propia firma, motive el encuentro el 10 de julio sin que se afecten las posibilidades de defensa, dada la impugnación que fue presentada. Gracias, senador. Quisiera preguntarle, para fines prácticos, ¿qué estatuto aplica hoy a la vida interna del Para el PAN? Senado de la República, el del 19 de junio. Para la mayoría del grupo parlamentario, el 19 de junio. Ya para el tribunal, el del 19 de junio, porque es el que se impugnó. Solo falta que una parte del grupo parlamentario también reconozca que es el 19 de junio. Nada más, pero en este tema quisiera preguntarle, usted comentaba que con las nuevas reformas prácticamente el manejo de los recursos tendría que darse de manera mancomunada con el nuevo tesorero. No, fíjese cómo el estatuto original estableció un vicecoordinador administrativo nombrado de manera directa por el coordinador. La reforma del 19 de junio establecía que la administración de los recursos se hace por un tesorero, propuesto por el coordinador, pero nombrado por el grupo parlamentario. La solución de equilibrio que hemos construido, que es muy sensata a mi juicio, es crear un comité de administración integrado por 3 integrantes propuestos por el coordinador y aprobados por el grupo parlamentario, con lo cual del modelo unipersonal nos trasladamos a un modelo colegiado. La colegialidad da garantías de imparcialidad, la colegialidad permite controles entre los propios órganos, la colegialidad da certeza. Creo que llegamos a una aproximación importante. Por cierto, aquí entre nos, el comité de administración fue idea nuestra, pero entonces estamos construyendo un modelo de colegiado de decisión administrativa. Pero no está vigente. No, es que es justamente lo que no nos hemos podido poner de acuerdo. Al día de hoy, ¿qué tiene que pasar administrativamente? Al día de hoy, en efecto, el senador Preciado, como coordinador parlamentario, recibe el cheque del Senado, para decirlo pronto, pero se ejerce hacia dentro del grupo parlamentario a través de los órganos constituidos en el estatuto, que son el tesorero y el comité de vigilancia. Si Preciado no reconoce esto y Pancho Domínguez no tiene acceso a esos recursos, ¿cómo va a Pues es justa parte de los acuerdos que habíamos llegado en el día de ayer y antier, es que creáramos una figura de facilitador de la transición hacia el modelo del comité de administración. Ese era el punto al que habíamos llegado. Desafortunadamente, la negociación se rompió se suspendió por un asunto que parece superable, que es ya dejarnos atrás si la del 19 de junio tuvo o no tuvo sentido. Hay una mayoría que se pronunció, está legítimamente registrado ante la mesa directiva, no debiéramos seguir atrapados en esas cuestiones, pero bueno, cada quien tiene posiciones en esto, las respetamos, pero nosotros seguimos adelante trabajando, seguimos adelante negociando, seguimos adelante con disposición de acuerdo y seguimos adelante para encontrar soluciones en esta coyuntura que resuelvan la administración de los recursos. Por cierto, debo decirles que también estamos trabajando con mucha puntualidad para ver cuál va a ser nuestra agenda legislativa en las próximas semanas, porque se acercan los periodos extraordinarios y no podemos estar perdiendo el tiempo en debates estériles. Senador, nada más 3 asuntos concretos. A sus órdenes. El primero sería, en los hechos, el manejo del dinero hacia adentro del grupo parlamentario, como dijo usted el viernes, está en el limbo, número 1. Número 2, ¿tiene alguna influencia en ustedes y en esta posición y en mantener esta decisión el expresidente Felipe Calderón? ¿Le han consultado este tema? ¿Está él detrás de esta decisión? Y número 3, nos decía el senador Martínez que la impugnación se pone ante la mesa directiva y la mesa directiva da turno al tribunal. De confirmarse que ese es el mecanismo, ¿tendría el senador Cordero que excusarse de este trámite? Gracias. Empiezo por lo último. Se tiene que excusar aquel que resuelve. La función de la mesa directiva en este momento es integrar el expediente impugnativo, es decir, recibe la impugnación, ofrece la respuesta y también ofrece la documentación que acredite su respuesta. Le genera los elementos para que resuelva el tribunal. La mesa directiva no resuelve, en consecuencia no hay lugar a excusarse.
Se excusa aquel que teniendo un conflicto de interés ha de resolver. La mesa directiva no resuelve, simplemente integra el expediente impugnativo y lo remite en efecto ante el Tribunal Electoral. En consecuencia, lo de la excusa no tiene ningún sentido. Segundo, más que el limbo va a existir mientras no se reconozca que hay un estatuto vigente y que ese estatuto vigente establece reglas para la administración de los recursos. Existirá el limbo. Sin embargo, el propio estatuto establece que la administración de los recursos es estricta responsabilidad del coordinador y que se ejercen a través de los órganos internos. En la medida en la que no se cumplan las reglas del procedimiento interno, la responsabilidad será directa y estricta de parte del coordinador. Entonces, eso puede resolver en buena medida el problema de esta coyuntura. Y sobre el presidente Felipe Calderón, mire, yo lo veo a él bastante contento en Boston, no lo veo en las minucias de lo que estamos nosotros haciendo, y también concédanos un poco de capacidad para definir nuestra propia ruta política. Yo ya lo he dicho antes, esta circunstancia no surgió por un mandato, instrucción, sugerencia de parte del presidente Felipe Calderón. Al contrario, creo que está claro cómo surgió este tema y también está claro qué hemos hecho nosotros para abonar a sus soluciones. Sí, yo quisiera insistirle en este último punto, porque ayer fueron las versiones cada mayores de que se habían reunido, se iban a reunir por la noche con Calderón. Esa sería una pregunta. Y la otra, quisiera también que me respondiera esto. Ustedes hicieron un pacto de no agresión, pero prácticamente unilateral, porque del otro lado han continuado las filtraciones para desprestigiar a Cordero y ubicarlo como alguien que se dedica a gastar el dinero de la bancada en asuntos personales como champús. ¿Hay el riesgo de que siga este tipo de filtraciones? Mire, siempre existe ese riesgo, sobre todo cuando no hay una intención de entendimiento. Para que exista pleito se requieren dos. Nosotros ya dejamos el ring, no estamos en el pleito, lo hemos dicho reiteradamente. Si alguien quiere seguir en el pleito, será su decisión, muy respetable, pero creo que al partido no le conviene. Nosotros desde el día de ayer rechazamos, aclaramos que no hubo tal encuentro. Hoy es cumpleaños de mi mamá, yo ayer recibí a mi hermana, yo estaba a buena hora en mi casa. No, es absolutamente falsa estas versiones de encuentros subrepticios a deshoras. No hay tal, lo hemos aclarado. Primero se dijo que era una comida, después se dijo que era una cena, en fin, no hay ninguna cosa. Yo tengo testigos de calidad de dónde andaba, pues quién se los presento. Pero ¿me había hecho otra pregunta? Sí, mire, pues por supuesto que la andanada que se ha construido en contra del senador Ernesto Cordero, pues por supuesto que preocupa, no debiera seguir. Creo que el senador Ernesto Cordero es un hombre honesto, tuvo un paso escrupuloso por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría que administra los recursos de todo el país, y jamás tuvo mancha u objeción en su desempeño. Creo que la propia calidad ética política del senador Cordero está acreditada. Yo creo que la forma en la que se ha construido este debate es lamentable, creo que no debiera ser la rutina y la dinámica de relación en un grupo parlamentario. Esperemos que esto cese, pero independientemente de que no cese, debo decirles que el senador Ernesto Cordero ha tomado la determinación de no abonar a eso. Seguimos nosotros construyendo soluciones, queremos la unidad del grupo parlamentario, queremos mejor convivencia y mayor cordialidad entre nosotros, no nos vamos a subir al ring. Para que haya pleito se requieren dos, y nosotros ya dejamos el pleito por la paz porque así nos lo están pidiendo los panistas y así nos lo están pidiendo los ciudadanos. Los ciudadanos quieren a un partido unido, un partido fuerte, porque México requiere un partido de oposición responsable y constructivo. ¿Esa campaña está orquestada desde el CEN o desde la coordinación del senador No, Preciado? no noticias, es una especulación, al contrario, creo que no debiera haber razones ni motivos para suponer eso. Sin embargo, pues alguien que tiene ahí las facturas las está filtrando. Ojalá que pronto se pueda poner orden en el control documental de la administración, y precisamente por eso sería muy razonable y muy saludable que ya resolviéramos el tema de lo administrativo, pues para que no se escapen papeles, ¿no? Senador, dice que esto no es por pleito de dineros, ¿no? Pero lo que sí es evidente es un pleito político entre el expresidente Calderón y el dirigente nacional Gustavo Madero, que sin duda pues ha rebotado aquí en el grupo parlamentario, y usted se tiene muy bien aprendido el speech de que ya no quieren pleitos y que para que haya pleitos necesitan dos, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar? Porque nos presentan un estatuto que no está respaldado por ustedes y que no lo van a respaldar hasta que no reconozcan sus reformas del 19 de junio.
¿hasta dónde van a llegar? Viene ya el periodo extraordinario, van a haber 2 bancadas, 2 fracciones. ¿Qué viene para su fracción parlamentaria? Déjeme precisar. Y enfatizar este asunto que planteaba Andrea. ¿En verdad no es Calderón la mano que mueve la cuna de todo este conflicto? Voy a empezar por lo primero. La impugnación del día de ayer nos pone en una circunstancia difícil. Ni modo, así son estas cosas. Tiene implicaciones jurídicas y tiene implicaciones también en función de la decisión que tomó la mayoría el 19 de junio. Nosotros no podemos evadir que esas implicaciones existen. Habíamos llegado a un acuerdo, a un entendimiento que está plasmado en un conjunto de modificaciones. Pensábamos que íbamos a transitar justamente para construir esas modificaciones a partir de lo vigente. Desafortunadamente no se aceptó esa solución y se presentó la impugnación. Y estamos ahora en ese escenario. Seguiremos bordando sobre ese escenario. Yo, en lo particular, le digo que es absolutamente falsa la percepción de que el presidente Calderón está alentando la crisis con respecto al presidente Gustavo Madero. Estamos en esta circunstancia por una decisión que tomó el presidente Gustavo Madero de relevar a Ernesto Cordero como coordinador. Así empezó esta crisis. Yo en eso no veo la causa en el presidente Felipe Calderón. Yo creo que ya debieran algunos resolver el síndrome de Estocolmo con respecto al presidente Calderón. Y eso significa que también se le reconozca que él está en una posición de respeto con respecto al grupo parlamentario, al partido, que está en una posición de respeto incluso a quienes fuimos sus colaboradores, que está consciente de que nuestra ruta es por fortalecer al partido, que su administración ha concluido y que ahora corresponde a otros seguir el legado, no de su administración, sino el legado de Acción Nacional. Yo creo que es otros quienes tienen que resolver el síndrome de Estocolmo con respecto al presidente Calderón. Y me hizo una pregunta, me decía también, ¿esto va? Oye, y eso de que nos aprendimos el speech, pues la verdad es lo que creemos, no creo que es una cuestión de forma. Sí, buenos días, Elizabeth Rodríguez de Notimex. Yo nada más precisar una cosa, ¿firman o no firman hoy este presunto acuerdo? Por un lado, si se da hasta el 10 de julio, como presuntamente quieren que el coordinador convoque una reunión para esta situación, ¿qué va a suceder si el tribunal llegara a resolver que el estatuto vigente es el que se lleva desde el inicio de que se formó la fracción y no el del 19 de julio? O sea, ¿cómo va a quedar esta situación? Es bien sencillo. Nosotros firmamos si se reconoce lo vigente y que no les va a costar mucho trabajo porque ya impugnaron lo vigente. Yo creo que es un reconocimiento implícito, ya nomás lo que falta es un brinquito. Primero, si de aquí al 10 de julio, perdón, si el Tribunal Electoral no resuelve de aquí al 10 de julio, la modificación deja sin efectos la impugnación. En consecuencia, se tendría que, como dicen los abogados, desechar. ¿Por qué? Porque ya hubo una nueva decisión que resolvería lo previo. En consecuencia, el tribunal no tendría que entrar a la decisión de fondo sobre este tema. Es bien fácil. Nosotros decimos que el estatuto vigente es el del 19 de julio. Ya lo reconocieron ellos al momento en que lo impugnan en el tribunal. Firmemos modificando el 19 de junio para que no tenga ningún vicio de procedimiento nuestra reforma estatutaria. El 10 de julio modificamos lo que hemos convenido y a partir de ese momento todos nos ajustamos a esas reglas y restablecemos nuestra convivencia democrática al interior de la bancada. Y eso resuelve en definitiva el problema. Esa es nuestra posición, así lo hemos argumentado, así lo hemos explicado. El Tribunal Electoral resolverá pues, en la medida en la que persista el disenso. Yo en lo personal, mi intuición jurídica me dice que pues, el tribunal, como ya lo dijeron varios magistrados, no tiene competencia para resolver asuntos del derecho parlamentario. Y máxime cuando se trata de grupos parlamentarios, porque la Constitución y la ley dicen con toda claridad que los grupos parlamentarios tienen cierta autonomía por una razón fundamental. No solamente son órganos del partido, también son espacios que aglutinan la representación ciudadana. Un legislador de la República no solamente es un soldado del partido, sino también es un representante popular. Y esa doble dimensión implica que no siempre y en todos los casos deba estar sujeto al imperio de las decisiones de su partido, sino que incluso existe la posibilidad de que pueda prevalecer el interés de la representación nacional por encima del interés del partido. Esa es la lógica de la representación y lo ha dicho reiteradamente el tribunal. Entonces, creo que
hay una dificultad de carácter técnico-jurídico para que prospere esa impugnación. Pero insisto, nosotros la respetamos y estaremos nosotros defendiendo nuestro punto de vista y creo que es un espacio institucional que se va a pronunciar. ¿Hay soluciones antes de eso? Sí, sin duda. ¿Las había ayer? Sí, sin duda. ¿Las hay hoy? Sí, sin duda. Nosotros estamos comprometidos, lo hemos dicho, lo hemos suscrito a la cara, a los ojos, públicamente se lo estamos diciendo, vamos a abonar a la reforma estatutaria el 10 de julio para resolver lo que tengamos que resolver, para impactar las modificaciones a las que hemos llegado con propósito de unidad y con propósito de responsabilidad en el trabajo parlamentario. Eso resolvería el momento en el que nos encontramos. ¿Qué tan la necesidad de que intervenga un tercero? Pues depende de la imposibilidad de que las partes se pongan de acuerdo. De nuestra parte hay posibilidad de un entendimiento, solo falta que nos tomen la palabra. Muchas gracias.